Bueno, el día que un ser humano nace, digamos que recibe el hardware biológico más sofisticado del universo. Una máquina evolutiva perfecta. Sin duda. A nivel de ingeniería natural es insuperable. Exacto. Pero el problema, y de aquí partimos hoy, es que en el momento en que se enciende la pantalla, pues el sistema operativo ya viene plagado de virus. O sea, miedos heredados de generaciones anteriores, accidentes históricos, mandatos sociales que, a ver, son completamente invisibles. Claro, el hardware es nuevo, pero el código es muy antiguo. Eso es. Y por eso hoy vamos a desgranar el manual del operador humano. Es un texto que recoge este fascinante modelo de los 8 circuitos de la consciencia, diseñado originalmente por Timothy Leary y Robert Anton Wilson. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es muy clara. Sí, Queremos entender por qué solemos funcionar como robots biológicos preprogramados y, sobre todo, investigar si de verdad existe un manual de instrucciones para conseguir, digamos, privilegios de administrador en nuestro propio cerebro. pues me parece un punto de partida fenomenal. Porque, a ver, hay que dejar claro que no estamos ante una teoría psicológica convencional. No es un texto que intente explicar no sé por qué has tenido un mal día en la oficina. Ya no es autoayuda barata. Para nada. Estamos hablando de pura ingeniería de la conciencia. Este modelo propone que el sistema nervioso humano no es un bloque estático, es más bien un panel de control que evoluciona a través de 8 etapas o circuitos que son muy precisos. 8 circuitos. Vale. Exacto. Y la tesis central aquí, que es de Modelora, es que un individuo jamás experimenta la realidad objetiva. Experimenta exclusivamente lo que el circuito que tiene activado le permite percibir. O sea, el circuito en el que operas define los límites absolutos de tu universo. Ostras, fíjate que eso plantea una imagen mental potentísima. Es como si el cerebro tuviera aplicaciones corriendo en segundo plano, consumiendo toda la energía de la batería, y resulta que nadie nos ha dado la contraseña para cerrarlas. Esa es la analogía perfecta. Nadie nos da el código. Pero claro, si partimos de esa idea del dispositivo recién comprado, a mí me surge una duda fundamental. ¿Cómo se instala exactamente este software básico? Porque, a ver, ningún bebé nace con prejuicios políticos o ansiedades por pagar la hipoteca. ¿Cómo pasa una mente en blanco a estar tan programada? Pues el manual dedica toda su primera parte a responder precisamente a eso. Describe los primeros 4 circuitos, a los que llama circuitos terrestres, y su única función, la única, es garantizar que el organismo sobreviva en el plano físico y social. Vale, pura supervivencia. Exacto. Y la mecánica de instalación de este software ocurre a través de un proceso que denominan impronta. Impronta. ¿Y eso qué es exactamente? ¿Como un recuerdo fuerte? No. Una impronta no es un simple recuerdo. No es un aprendizaje escolar en plan aprenderse los ríos. Es un instante de vulnerabilidad extrema donde el sistema nervioso funde nueva información en sus propias conexiones neuronales de forma, casi irreversible. Madre mía. Para que nos hagamos una idea, imagina cera caliente recibiendo un sello. Una vez que la cera se enfría, la forma de ese sello queda fijada. O sea, que es un aprendizaje a nivel de hardware, no solo de software. Queda grabado en la placa base. Entonces, ¿cuál es ese primer sello? ¿Cuál es la primera línea de código que se graba? Es el circuito 1, el circuito de biosupervivencia. Este se activa en el instante mismo del nacimiento y está totalmente anclado a la figura materna o al entorno de cuidado inmediato. Y fíjate, su lógica es completamente binaria. Solo clasifica el universo en 2 cosas, seguro o peligroso. 1 o 0. Eso es. Si la impronta ocurre en un entorno cálido, donde hay alimento y afecto, el organismo confía. Pero si esa primera impronta ocurre en un ambiente hostil o negligente, el sistema nervioso sufre una alteración profundísima. El hardware se atasca en modo de alarma. Uf, claro. Y eso genera una ansiedad crónica que va a acompañar a la persona durante décadas, haciéndole percibir el mundo entero como una amenaza incesante. Es como si la alarma de incendios de un edificio pues se quedara encendida para siempre, ¿no? Los inquilinos acaban viviendo en un estado de emergencia perpetuo, incluso cuando no hay nada de humo. Totalmente. Y supongo que, una vez que el organismo ya asegura que no va a morir de hambre, pues empieza a moverse y a interactuar con otros. Ahí es donde la programación se nos complica. Inevitablemente. Ahí es donde arranca el circuito 2, el territorial emocional.
Se enciende cuando el niño aprende a caminar y choca con los límites del espacio y con otras voluntades, normalmente la figura paterna o la autoridad. Su única función es gestionar la jerarquía, el estatus y el dominio. Vale, el poder. Sí. A nivel neurológico, aquí se decide si un individuo va a adoptar una postura de dominancia agresiva o, por el contrario, de sumisión pasiva ante quien tiene el poder. A ver, frena un momento. Porque esto es fuerte. ¿Significa eso que, no sé, cuando vemos una discusión acaloradísima en los comentarios de un vídeo en Internet, o una pelea en el tráfico, o incluso estas luchas de poder típicas de una reunión de oficina, estamos viendo simple biología? Absolutamente. O sea, ¿es solo una disputa territorial entre primates disfrazada de un debate civilizado? Es que esa es la lectura exacta que hace el modelo. Toda la arquitectura burocrática, militar y corporativa del mundo adulto se asienta sobre esta programación del circuito 2. Un individuo que opera desde ahí no busca la verdad, no busca colaborar. Claro, busca ganar. Exacto. Busca defender su porción de territorio y someter al rival, ya sea un territorio físico o puro estatus social. Es una programación, como dices, puramente mamífera. Ya. Y eso hace que el comportamiento humano parezca increíblemente primitivo. Pero bueno, en algún momento el cerebro da un salto cualitativo, porque empezamos a hablar, a crear conceptos abstractos, y ahí pasamos al circuito 3. Sí, el semántico intelectual, el creador de los mapas mentales y el lenguaje. Eso es. Y yo, cuando estaba preparando este análisis y leyendo esta sección, hay un concepto que me dejó perpleja. Habla del analfabetismo lógico. El manual sugiere que el dogmatismo ciego de una sociedad no es una cuestión de falta de inteligencia bruta, sino que es un fallo técnico en este tercer circuito. ¿Cómo funciona ese fallo en la práctica? Pues mira, un circuito 3 sano, bien calibrado, permite el pensamiento analítico. Le permite al cerebro comprender una máxima fundamental. El mapa no es el territorio. Claro, la palabra agua no te quita la sed. Exacto. Es solo un símbolo. Pero cuando hay una impronta defectuosa en el entorno educativo, pues ocurre ese analfabetismo lógico del que hablas, el individuo pierde por completo la capacidad de distinguir entre el símbolo y la realidad tangible. Ya. Coge las metáforas de su cultura, sus ideologías, los eslóganes políticos, y los procesa en su cerebro como si fueran verdades absolutas e inmutables. O sea, básicamente acaban comiéndose el menú del restaurante en lugar de la comida, y encima convencidos de que eso es alimentarse. Es una forma trágica de operar. Y si esto conforma cómo procesamos datos, entiendo que el siguiente circuito es el que ya le pone el candado a toda la estructura, el circuito 4. Exactamente. El circuito sociosexual. Este se activa con toda la ebullición hormonal de la pubertad y esa necesidad imperiosa de pertenecer a un grupo. Su función es transmitir la cultura, la moralidad, los roles. Dicta lo que la tribu considera bueno o malo. Ajá. Y opera a través de dos mecanismos de control implacables, la culpa y el miedo al exilio social. Este circuito garantiza que el individuo se mantenga siempre dentro de los márgenes de lo aceptable, censurando sus propios pensamientos para no ser expulsado de la manada. Madre mía. Y aquí llegamos a la gran trampa de todo esto. Porque si estos 4 circuitos terrestres solo sirven para garantizar la supervivencia básica y la obediencia al grupo, surge una pregunta monumental. A ver, ¿por qué la inmensa mayoría de la población pasa toda su vida sin actualizar jamás este sistema operativo? El texto introduce aquí la idea del túnel de realidad, que me parece, la clave de bóveda de todo este análisis. A mí me gusta imaginarlo como si a un bebé le colocaran unas gafas de realidad virtual inamovibles. Es una buena imagen. Claro, porque si las improntas de esa persona la han anclado en los circuitos 1 y 2, pues el visor le filtrará la realidad de tal forma que solo verá amenazas acechando y competidores a los que aplastar. Y no es que la persona sea terca o mala. No, es que no puede ver otra cosa. Exacto. Sus ojos físicos, literalmente, no envían al cerebro información sobre la cooperación o la belleza. Están completamente ciegos a todo lo que no sea su propio túnel. Esa metáfora del visor ilustra perfectamente la parálisis evolutiva del ser humano. Nadie experimenta una realidad neutra. Todos habitamos el túnel que nuestras improntas han construido. Y el manual hace una disección fascinante de por qué ocurre este estancamiento. Sí. El texto plantea una perspectiva sociopolítica muy analítica. Ojo, y aquí quiero ser totalmente neutral y dejar claro a los que nos escuchan que nosotros no estamos respaldando una visión política concreta, sino reportando lo que dice la fuente. Por supuesto.
Solo analizamos la teoría. Pues la teoría argumenta que las estructuras burocráticas y los sistemas de poder modernos, sea cual sea su color político, tienen un interés mecánico en que la población no supere estos 4 primeros circuitos. Claro, porque si observas el mecanismo desde fuera, ves la lógica matemática del control social. Según el libro, una sociedad que está impulsada por el miedo constante del circuito 1, pues siempre va a demandar una autoridad fuerte, que la proteja, cediendo libertades a cambio de seguridad. Así lo exponen los autores, tal cual. Y continúan explicando cómo el circuito 2 asegura que esa población respete ciegamente la jerarquía institucional. Y luego, el circuito 4 es el golpe maestro. La moralidad. Exacto. La moralidad y la culpa hacen que la coerción externa sea innecesaria. Una población que está aterrada por la cancelación pública, el ridículo o el exilio de su tribu política, va a ejercer una autocensura perfecta. La prisión se mantiene sola porque los propios reclusos vigilan las celdas. Ostras, es un diseño escalofriante por lo eficiente que resulta. Pero bueno, la buena noticia es que el manual no se queda solo en el diagnóstico de la prisión. Ofrece, digamos, un manual de escape. La segunda parte del texto ya aborda los circuitos postterrestres, el yo evolutivo. Eso es. Y esto requiere un cambio de paradigma radical, porque mientras que los primeros 4 circuitos se instalan solos por pura biología, estos nuevos circuitos requieren un acto de voluntad deliberado. Hay que forzar al sistema. Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacerse root? Para conseguir esos privilegios de administrador en la mente. Pues el cruce de la frontera comienza con el circuito 5, el neurosomático. También lo definen como el despertar del cuerpo inteligente. Su objetivo es liberar al sistema nervioso de las tensiones acumuladas por la ansiedad del circuito 1 y todas esas batallas territoriales del circuito 2. Vale, ¿y cómo se activa eso? Se activa a través de técnicas de respiración profunda, disciplinas como el yoga o experiencias de inmersión sensorial. El cerebro aprende a generar estados de bienestar y placer de forma completamente autónoma, sin necesitar estímulos externos, sin que nadie valide su estatus o sin tener que comprar objetos para sentirse pleno. Ya. Es como desconectar el cable de alimentación de la matriz social, ¿no? Y conectar una batería interna. Pero el salto que me parece verdaderamente transformador, el que parece otorgar soberanía real, es el circuito 6. El circuito de metaprogramación. Así es. El manual lo describe como el momento en que el cerebro por fin comprende que es un procesador de información. Y me fascina el concepto, pero necesito aterrizarlo un poco. ¿Cómo se ve esto en la vida cotidiana? ¿Cómo se reescribe un programa biológico? Pues piensa en una situación cotidiana, por ejemplo, donde alguien recibe una crítica pública muy dura. El programa del circuito 2 ordenará un ataque defensivo inmediato, ¿no? Claro, saltas a defenderte. Y el circuito 4 inyectará vergüenza. Un individuo sin privilegios de administrador simplemente reaccionará, gritando o hundiéndose emocionalmente. Sin embargo, un cerebro que ha activado la metaprogramación del circuito 6 crea una distancia de observación. Ajá. La persona siente la adrenalina, claro, pero en lugar de identificarse con ella, piensa, anda, qué interesante. Mi programa de defensa territorial se acaba de activar. Ostras, qué bueno. Al crear esa pausa, el individuo elige no ejecutar el programa. Puede decidir de forma consciente responder con curiosidad o con humor. Es literalmente la capacidad de elegir el túnel de realidad en lugar de ser víctima de él. Claro, y eso desmantela por completo el control externo del que hablábamos antes. Si aplicamos esto al análisis sociopolítico, alcanzar el circuito 6 es el acto supremo de rebeldía. Porque un sistema nervioso que puede reescribir sus propios miedos se vuelve estructuralmente ingobernable. Ingobernable es la palabra precisa. Las palancas tradicionales de propaganda, miedo y culpa ya resbalan. El individuo ya no responde a esos estímulos pavlovianos del sistema. Porque estás operando fuera de la matriz biológica de castigo y recompensa. Pero ojo, que el modelo de Leary y Wilson no se detiene en la metaprogramación individual. Empuja la frontera hacia lo desconocido con el circuito 7, el neurogenético. A ver. Aquí ya abandonamos la biografía personal. Dicen que, activado mediante prácticas contemplativas extremas, el individuo entra en contacto con el archivo histórico del ADN. Es una perspectiva que se alinea mucho con el inconsciente colectivo de Jung. El cerebro deja de verse como un ente aislado y percibe la red de evolución de la especie como una memoria accesible. Vale.
Y justo cuando crees que la cosa no puede ir más lejos, el manual introduce el circuito 8, el neuroatómico o la consciencia no local. Y aquí yo tengo que hacer de abogada del diablo, Dime. porque el texto empieza a hablar de física cuántica aplicada a la mente, de percibir el tiempo como t igual a 0, y a ver, suena peligrosamente a misticismo de la nueva era. ¿Qué significa exactamente a nivel operativo que el tiempo es igual a 0? ¿Cómo afecta eso a una mente anormal? Es muy comprensible el escepticismo, claro. Pero la analogía del t igual a 0 tiene una función puramente arquitectónica en este modelo. Piensa que el sufrimiento humano, operado por los circuitos inferiores, depende siempre del tiempo lineal. ¿Ya? El circuito 1 siente ansiedad por un futuro que no ha llegado, y el circuito 2 acumula resentimiento por cosas del pasado. Si la conciencia logra sintonizar con una frecuencia donde solo existe un presente continuo absoluto, que eso es el t igual a 0, las construcciones de remordimiento y ansiedad simplemente colapsan matemáticamente, no se sostienen. Vale, visto así tiene sentido lógico. El cerebro se experimenta a sí mismo como un nodo de información, conectado a la totalidad de la red, más allá de la ubicación de su cuerpo. Vale. Entiendo el esquema teórico. Tenemos el hardware de supervivencia y este software de evolución. Pero tener el mapa no te teletransporta mágicamente al destino. Y la cuarta parte del texto aborda la mecánica de la transformación. Porque, a ver, simplemente leer un libro sobre estos circuitos alimenta nuestro intelecto, el circuito 3. Te da datos interesantes para una cena, pero no altera tu código fuente. Exactamente. No basta con leerlo. El libro habla de aplicar un choque de incertidumbre. ¿Qué implica exactamente forzar este reseteo? Implica un descondicionamiento radical. Para desinstalar una impronta que está muy profunda, el sistema nervioso tiene que enfrentarse a una experiencia que rompa por completo su paradigma habitual, que deje las viejas reglas obsoletas de golpe. Ajá. Lo que reportan los autores es que cuando estas tuercas de los primeros circuitos empiezan a aflojarse por ese choque, el sujeto experimenta sincronicidades, patrones de coincidencias estadísticamente improbables, pero muy significativas. Déjame explorar esa idea de la sincronicidad, porque suele asociarse a buscar señales místicas en las nubes, y eso despierta todas mis alarmas del pensamiento crítico. Pero si mantenemos la analogía del ordenador, ¿podría ser simplemente un tema de filtrado de datos? ¿A qué te refieres? Me explico. El cerebro recibe millones de estímulos cada segundo. Los circuitos del 1 al 4 actúan como un filtro de spam ultraagresivo. Eliminan de tu percepción cualquier dato que no sea una amenaza, una comida, una regla social o estatus. Sí, totalmente. Entonces, si el choque de incertidumbre apaga ese filtro de spam, no es que aparezca magia en el mundo, es que de repente la mente consciente tiene acceso a una inmensa red de patrones e interconexiones que en realidad siempre estuvieron ahí. El individuo simplemente empieza a ver el código fuente de la realidad. Es una deducción brillante, y es exactamente el mecanismo neurológico que sugiere el modelo. Al desactivar esa visión de túnel del depredador asustado, el ancho de banda perceptivo se multiplica. El cerebro empieza a reconocer la arquitectura sistémica del entorno. Todo estaba conectado, pero tu hardware de supervivencia te impedía verlo. Me parece un modelo de una potencia brutal. Da esperanza. Pero también me genera una inquietud inmensa, y aquí tengo que poner un freno contundente al entusiasmo. A ver. Todo esto de reescribir la propia conciencia, de activar el cuerpo hedónico y, no sé, levitar cognitivamente sobre los túneles de realidad, suena espectacular. Pero también suena a un privilegio de clase absoluto. ¿Ya sé por dónde vas? Claro, si una persona tiene 3 trabajos para poder encender la calefacción a fin de mes, o vive en un entorno donde la violencia física es una amenaza diaria, ¿cómo se supone que va a sentarse en posición de loto a metaprogramar su mente? Parece una teoría diseñada por y para quienes tienen la nevera llena. Es la crítica más válida que se le puede hacer a cualquier sistema de expansión cognitiva. Y afortunadamente, el apéndice del manual aborda esta brecha material de forma muy categórica. Hay una gran regla de oro en el sistema. ¿Cuál es? Es una imposibilidad arquitectónica construir el circuito 6 si el circuito 1 está en ruinas. Wow. El cuerpo físico es el hardware que sostiene a la mente. Si el organismo está luchando activamente por conseguir calorías, refugio o seguridad básica, el cerebro, por un imperativo biológico indiscutible, desviará el 100% de su energía al circuito 1 para no morir. Lógicamente.
No habrá ni un vatio de energía sobrante para la autoobservación. Es un golpe de realidad aplastante. Lo es. Y demuestra que garantizar condiciones materiales dignas y seguridad física no es solo un debate sobre justicia económica o política, es el prerequisito evolutivo indispensable. La libertad material es el cimiento absoluto sobre el que descansa cualquier posibilidad de libertad cognitiva. Sin el ancla de un hardware seguro, el software avanzado simplemente no arranca. Material con lo intangible. Bueno, nos acercamos al final de este estudio detallado. Y creo que la principal lección que la audiencia puede extraer de todo este ensamblaje es que el ser humano no es un producto terminado que sale de una fábrica. Es un proceso en desarrollo. Exactamente. Conformarse con los programas automáticos, aceptar pasivamente el miedo y esas jerarquías impuestas es elegir vivir como ese robot biológico del principio. Hay una cita en el manual que me parece el resumen perfecto. El futuro no es algo que esperamos, es un estado de conciencia que activamos. Bajo este prisma, el pensamiento crítico deja de ser una habilidad para analizar las noticias. Se convierte en una tecnología de supervivencia, en la herramienta para reescribir tu propia libertad. Es una síntesis que capta perfectamente la utilidad práctica del modelo. Y antes de cerrar, a mí me gustaría dejar una reflexión provocadora flotando en el aire. Una idea que emana de esta teoría de la metaprogramación, si la llevamos a su extremo lógico. A ver, sorpréndeme. Si aceptamos la premisa de que nuestros miedos más viscerales, nuestra estricta brújula moral y hasta nuestra percepción del tiempo, no son más que software, líneas de código que pueden ser borradas y reescritas dentro de un túnel de realidad artificial. Ajá. Entonces, si uno se pregunta, en el instante exacto en que una mente logra desinstalar por completo toda su programación de fábrica, ¿qué es exactamente lo que queda al mando? Ostras. ¿Existe realmente una esencia humana inalterable en el fondo de todo esto? ¿O somos en última instancia nada más que el silencio insondable de un ordenador que se está observando a sí mismo mientras cambia su propio código?